La gratificación solamente la van a recibir las personas en planilla, ¿ok? Y Eso es eso es importante. importante, es decir, el 20% de la economía que está de manera formal, el 80% no va a recibir gratificación, salvo algunos aguinaldos o algunas pactos que se puedan haber hecho o ventas esporádicas que puedan hacer o ventas muy puntuales. Pero principalmente la gratificación va para las personas que están en planilla, ¿ok? Perfecto. Dicho esto, el monto que se recibe es equivalente a un sueldo más un cachito más, ¿ok? Con la finalidad de tener un monto que permita tomar, como digo yo, buenas decisiones. ¿Cuál es la mejor buena decisión que se puede tomar? Es guardar pan para mayo, es decir, esta gratificación debería guardarse y debería empezar a gastarse la que se recibió en el mes de julio. ¿Cómo eso no pasa? Hay Ajá. que ver otras alternativas. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿qué alternativas hay que ver? Empezar a analizar qué es lo más caro que tenemos a nivel de deudas y utilizar ese dinero para poder ahorrar en el pago de intereses. Pero lo que es más importante es buscar tomar parte de ese dinero y guardar un poco, sobre todo porque enero, febrero y marzo son meses en los cuales las familias necesitan más actividades. Es decir, diciembre se convierte en un mes que la gratificación ayuda al gasto, pero debe ayudar a poder guardar para las actividades de los menores en enero, en febrero. Es un componente bien importante que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Ujú. Claro, ¿qué otros aspectos debemos de tomar en cuenta? Muchas veces requerimos de un fondito, ¿no? Guardadito para temas de salud, por ejemplo. No, importante lo que mencionas, y eso estaría dentro de este pequeño monto que hay que guardar. Ujú. O sea, la praxis te dice lo siguiente: la de gratificación de julio gástala en diciembre y la de diciembre gástala en julio. Entonces tienes casi 6 meses guardado ese dinero o el guardadito. Ujú. Pero muchas veces lo que yo recomiendo es hacer el 20, o sea, el 10, 20 y 50, Ujú. para que el 20% lo gastes en lo que tú quieras, el 10% tu fondo de reserva, el 20% tu ahorro y el 50% cubrir tus gastos corrientes, porque además, seamos sinceros, la Navidad representa un momento importante hasta en nuestra cultura. O sea, Claro. realmente es un momento muy festivo, es un momento que todos esperamos y la verdad es decirle a las personas: no tengas tu desayuno, tu almuerzo y tu lonche con tu grupo de amigos que esperan todo el año para juntarse. Realmente eso no es una recomendación que se pueda dar. Lo que tienen que hacerse es: oye, si vas a hacer una reunión, si antes consumías X cantidad, ahora X por el 80%. Entonces ese 20 ándalo guardando. Y Ujú. es un tema muy importante porque además la ventaja que tenemos este año es que la inflación ha bajado. Entonces los precios ya no están tan altos, igual siguen un poco altos, ¿no? Pero el poder adquisitivo, ¿no?, se ha podido equilibrar. Ujú. Así es. Ahora, señor César Seguro, ingresando a la entrevista usted nos mencionaba que hay solamente una cantidad de trabajadores, el 20%, los únicos que van a ser beneficiados con esta gratificación. Usted como especialista y en administración de negocios, muchos empresarios pueden estar escuchando la radio en este momento y decir, ¿cómo hago para poderle dar a mi trabajador tal vez no una gratificación completa, pero tal vez una media gratificación que pudiera aliviar un poco la economía de muchos peruanos que en realidad lo necesitan en estas fiestas? A ver, vamos a ver un tema que es bien importante. Los derechos laborales son irrenunciables, ¿ok? Entonces la Perfecto. gratificación es un derecho laboral. No es porque no tenga plata, o sea, ya debió ser prevista por el empresario. O sea, no es algo nuevo, Ajá. no apareció una ley así de la noche a la mañana, no es que Si no hay me decisión de último momento o que tampoco. no me avisaron o que no sabía, ¿ok? Perfecto. Entonces la gratificación se tiene que pagar de manera completa. Existen regímenes tributarios en Ujú. los cuales las remipes pagan la mitad de gratificación, pero ya el trabajador conoce, es mitad de gratificación, mitad de cantidad de vacaciones, pero es un régimen tributario que no ha sido muy promovido por parte del gobierno, ¿no? O la SUNAT en este caso, y que de alguna manera puede aliviar. Creo que lo que tú estás mencionando es: oye, ese 80% que está en la zona de informal, pero es una informalidad hasta de subempleo, en la cual las empresas tienen un RUC, pagan impuestos, pero tienen un componente de la planilla de las personas que trabajan que no están en planilla o están por recibos o por otra modalidad, ¿ok? Entonces yo creo que ahí la parte importante es ir hacia el indicador de productividad, que es el componente más importante para el tema remunerativo. Es decir, si las personas superan su meta
y están contribuyendo más a la organización, más a la empresa, y eso hace que la organización gane más utilidad y sea mucho más eficiente, yo creo que lo que se le podría recomendar al empresario es, oye, un aguinaldo del 10, 20 o 25% de la remuneración que gane la persona, en la medida que no te impacte en el flujo de la empresa de los siguientes meses, podría generar varios aspectos positivos. Pero ojo, ¿qué ocurre? La ley también establece que si tú lo haces de manera recurrente, se vuelve un derecho ganado. Ajá. Entonces, hay ciertos matices que hay que tener en consideración. Por más de la buena voluntad del empresariado, existe un marco normativo que te puede generar alguna contingencia. Entonces, hay que tener siempre alternativas. Una podría ser una buena canasta, regalos para los hijos. O sea, siempre hay mecanismos o alternativas que los empresarios tienen y pueden con la finalidad de atender alguna necesidad puntual. Pero ¿qué ocurre? Y esto lo hemos escuchado varias veces. En Navidad las personas quieren su panetón, lo cual me parece genial. Pero ¿qué panetón quieren? O sea, no quieren un panetón, quieren el panetón de tal marca. Entonces, tenemos que empezar a tener cierta proporcionalidad. O sea, todos los panetones son ricos. O sea, Claro. salvo pues los panetones esos que tienen crema de pistacho, pero no es no, ese es el medio por ciento, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que tenemos que empezar a valorar lo que el empresario puede dar a los trabajadores, pero lo más importante es que el empresario valore a los trabajadores pagándoles puntual la gratificación. Es un componente muy importante. Pero también lo que tenemos que ver de acá en adelante, señor Luis Arzaburu, es cómo contribuimos para la formalización. Porque formalizando la mayor cantidad de negocios podemos generar esos derechos para los trabajadores. No solamente con la formalización generas los derechos, con la formalización generas y de alguna manera está la productividad, está la mayor recaudación fiscal, es decir, o sea, la formalidad contribuye, ¿no?, a que varias aristas o varios problemas que hoy en día tiene el gobierno puedan beneficiarse. Importante recordar que la informalidad como menor valor ha representado el 63% de la economía en los años 90. Luego ha ido subiendo entre el empleo informal y formal. Es decir, no, nuestra experiencia nos dice que podemos mejorar al 70, al 65 de lo que hemos venido viviendo. Pero reducir la informalidad un 5, un 10% representaría probablemente que el problema del déficit fiscal empiece a bajar de manera representativa. ¿Cómo hacerlo? Sacando programas que validen de alguna manera, ¿no?, que el ser formal te genere un beneficio.